En este video vamos a ver cómo poder hacer transparente el ZBrush para poder, digamos, ver una imagen de referencia de fondo y de esta forma poder modelar. Bueno, acá tenemos el ZBrush y vamos a ir al escritorio. Yo quiero utilizar una imagen de referencia que tenga acá de fondo. Por ejemplo, tengo esta imagen la abro con el visor de Windows. En realidad lo pueden abrir con cualquier programa. Es esta imagen. Y lo que quiero es ver a través del ZBrush para poder tener esta imagen de referencia. Entonces lo único que hay que hacer es ir a esta parte de acá arriba donde dice See True o mirar a través. Vemos que está en 0 y si nosotros comenzamos a subir este valor, vamos a ver que va a ser cada vez más transparente el ZBrush. ¿Okay? Vamos a dejarlo en un valor entre medio para que podamos ver también la interfaz de ZBrush. De esta forma nosotros vamos a poder visualizar el model sheet o la imagen de referencia y al mismo tiempo vamos a poder esculpir sobre nuestro modelo. Pero esto va a tener un inconveniente. Vamos a ver cuál es el problema. Vamos a elegir, por ejemplo, una Z esfera y la vamos a construir por acá. ¿Okay? Bien, tengo esta Z esfera. Una cosa que se habrán dado cuenta es que la transparencia va a funcionar únicamente cuando yo esté dentro del área de trabajo, que sería este cuadrado que vemos acá. Si yo estoy dentro de esta área se va a ver transparente, si salgo de esa área se va a ver opaco. ¿Okay? Bien, el problema que les decía que va a surgir al trabajar con esta opción es el siguiente. Digamos que yo creo la Z esfera, vamos a ir al modo edición y vamos a construir, por ejemplo, la pierna del modelo, este dinosaurio. Primero que nada vamos a activar la simetría y el eje en el cual vamos a activar la simetría va a ser el eje Z. Vamos a sacar el eje X y comenzamos a agregar estas Z esferas como es habitual. ¿Okay? Vamos a ir agregando las Z esferas, todas las Z esferas que nosotros necesitamos. Bueno, digamos que vamos agregando esto y llega un momento en el cual queremos rotar esto. Rotamos la vista para tratar de acomodarlo con este que está acá, con esta vista de frente. Entonces Alt y lo trato de acomodar hacia este lado. El problema ¿cuál va a ser? El problema va a ser cuando yo quiera volver a esta vista, puesto que ahora lo que estoy haciendo es modificando, digamos, la cámara con la cual vi originalmente a este modelo. Entonces, si yo quiero volver, vamos a encontrarnos con un problemita. Yo voy a tener que tratar de acomodarlo a ojo, digamos, a esto. No tengo forma de volver a como estaba originalmente. Para resolver este problema vamos a utilizar una de las herramientas del Sublink, que justamente me guarda la posición de la cámara en el momento que nosotros le indicamos. Vamos a borrar todo esto, preferencias, iniciamos ZBrush y vamos a construir otra vez una Z esfera de esta forma. ¿Okay? Vamos al modo edición y antes de comenzar a hacer cualquier cosa, lo que vamos a hacer es vamos a guardarnos esta vista. Para ello vamos a ir a documento, vamos a ir abajo de todo donde dice Sublink Properties y acá vamos a tener distintas, sería como preset de cámaras. Nosotros vamos a ir al que dice Custom 1, es una cámara personalizada nuestra. Elegimos Custom 1. ¿Okay? Esta cámara ya se guardó. O sea, ahora yo me puedo mover, puedo girar esto, puedo escalar, hacerlo más chiquito, más grande. Y si yo quiero volver a la vista original, a como estaba originalmente en esta posición, lo que voy a hacer es
voy a ir a documento y busco esta cámara. Se van a dar cuenta que está usado este slot, puesto que tiene un color anaranjado al costado. Esto quiere decir que esa posición de cámara está usada. ¿Okay? Presiono este botón y van a ver que ahora la Z esfera vuelve a la posición original donde la habíamos creado, con la vista de cámara correcta. Y ahora sí puedo, por ejemplo, agregar otra Z esfera para comenzar a construir este modelo. Por ejemplo, agregamos una Z esfera por acá, vamos a acomodarla, agrego otra Z esfera a esta ubicación, y ahora yo puedo girar la cámara, puedo traerlo hacia este lado, aproximadamente. Y acá también lo que puedo hacer es ir a Document, elijo Custom 2. De esta forma ya tengo la vista de costado y la vista de frente guardadas. ¿Okay? Entonces vamos a ir a Document, activo Custom 1. Vemos que vuelve a la posición donde estaba de costado. Document, Custom 2, vuelve a la posición donde estaba de frente. Y de esta forma puedo seguir construyendo con Z esferas toda la estructura de este modelo. En todo momento ustedes pueden desactivar el See-Through para volverlo opaco. Una vez que ya tienen todo construido con Z esferas, si quieren lo pueden desactivar de acá arriba. Y bueno, básicamente para esto sería este tutorial de cómo poder trabajar con este See-Through si ustedes tienen una imagen de referencia de fondo. ¿Okay? Bueno, eso sería todo por este video. Espero que les sirva y nos veremos en otro tutorial. Chao.